sucede en la Unidad Nacional de la Esperanza? El jefe de bloque afirma que se encuentran unidos, pero las votaciones de la última semana dicen lo contrario. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF UNE Dividida, pero antes los dejo con la nota del día. La detención de la excandidata a la presidencia, Sandra Torres, ha provocado la fragmentación de la agrupación política que durante las pasadas elecciones la impulsó. Este 24 de septiembre se evidenció la división de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza durante la aprobación de una comisión que busca investigar al personal que laboró en CICIG y luego que las reformas a la ley de la carrera judicial pasaran en primera lectura. Se ha dado a conocer que el jefe de bancada de la UNE, Orlando Blanco, envió un mensaje de texto a los diputados que se encontraban en la sesión con la orden de salir del hemiciclo. Sin embargo, solo un grupo salió, mientras que 7 diputados, liderados por Jorge Estuardo Vargas, permanecieron durante la sesión. Se consultó a algunos diputados de la UNE sobre esta ruptura, pero lo negaron y señalaron que están más unidos que nunca. En los pasados comicios, la UNE fue la agrupación política con más diputados electos, con 52 escaños, quienes asumirán sus cargos el 14 de enero de 2020. Con información de Manuel Hernández por Una Guatemala en Paz, Nimsi Rosales. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF UNE Dividida. ¿Qué está pasando en el partido de oposición, la Unidad Nacional de la Esperanza, luego de la votación en el Congreso de la República? De eso hablaremos esta noche en el programa. Y para profundizar en el tema tenemos con nosotros de este lado José Alfredo Calderón. ¿Qué tal, José Alfredo? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Ben? Y por este lado nos acompaña nuestro analista Estuardo Zapeta. ¿Qué tal, Estuardo? Buenas noches. Comencemos con esta noticia que, fue desmentida por el jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco, y diputados guardaron silencio. Dicen, no está dividida la UNE, pero lo que se ve es lo que se cree. La votación que ocurrió esta semana en el Congreso de la República evidenció que hay un grupo de diputados verdes que al parecer no están haciendo caso a las directrices del jefe de bancada. ¿Qué está pasando? Comencemos por acá, Estuardo. Hace unos días yo expliqué aquí que uno de las divas de la UNE, Mario Taracena, salió diciendo que estaban más unidos y que estaban graníticamente unidos y que ellos eran el ejemplo de la unidad y que ni una roca estaba tan unida como ellos, ¿verdad? Y a los políticos hay que leerles siempre el discurso al revés. Cuando dicen que están unidos es porque hay clavos y ya ven los clavos venir. Y mi explicación fue esa, ¿verdad? Que una vez, y esto fue en el contexto de llevarse a su ex candidata presidencial a la cárcel, la detención, en ese contexto fue que dijeron que están unidos. 1. 2. Aquí hay una cuestión muy interesante, y es que la prueba de la desunión o del grupo que está desunido nace cuando el líder de uno de los grupos, Orlando Blanco, le dice a los otros, sálganse para no tener una votación con relación a la agenda de ayer, precisamente, y a la agenda que ya venía sumándose, ¿verdad? La comisión de la CICIG, las cuestiones tributarias, y la investigación de las cuestiones tributarias, y también la cuestión de el Consejo de la Carrera Judicial. Unos se salen y otros no se salen. Entonces puede estar en esa división, puede estar pasando varias cosas. 1, que los que no se salieron estén subiendo el precio del voto. Y aquello de si quieren que nos quedamos, pero va a costar mucho. A ellos les interesaría mucho que la UNE desapareciera lo más rápido posible. Porque si la UNE desaparece rápido, entonces ellos quedan libres, quedan a la libre. Esa es una posibilidad de ver. Y a los otros, ¿verdad?, no les conviene que estos se vayan porque si no pierden para enero los 52 votos que tienen. Conste que todo el movimiento, por ejemplo, de comisiones de postulación hasta enero, a quien más beneficia, obviamente es a la UNE, porque... Pero a una UNE con esos números. Pero con 52 votos. ¿Qué pasa si llega a ese grupo de 15, eso era lo que 18 son. Lo que decía Taracena, estamos unidos y vamos a llegar. Entonces, estamos unidos significa podemos elegir jueces, vamos a tener junta directiva, vamos a pasar el presupuesto que querramos. Pero ¿qué pasa si ya no están tan unidos? ¿Qué pasa si tienen que salir a pelear por 18 votos que en teoría son de ellos, pero que al final no los tienen? Y yo veo aquí un ganador y el ganador es Vamos.
El partido oficial. El partido oficial. No solo vamos, sino también todos los otros. Y entonces, si las dos facciones van viendo, a una le conviene que la UNE desaparezca lo más rápido posible para quedar libres. Porque si el partido desaparece, entonces no hay transfugismo. Y pueden irse al partido que quieran. ¿Ya? Y obvio que se van a ir al partido de gobierno, lógico. Pero si no desaparece ese incentivo, van a tener que quedarse y para quedarse su voto va a subir de precio. Entonces, es una situación bien complicada en términos de cómo va a entrar. Y ahorita vienen 3 discusiones otra vez que son fundamentales. Ya quitemos, en realidad quedan 2, porque estaban las comisiones, pero esas la CC ya dijo que salen, entonces no tenemos en este año la selección, que realmente es una selección de magistrados de Suprema y magistrados de apelaciones. Sí tenemos junta directiva para el próximo año, sí tenemos presupuesto 2020, que eso va a ser una batalla campal. Una UNE debilitada, ya aún ahora, a ellos no les conviene. Sí le conviene a los otros partidos que podrían entonces empezar a pelear puestos y las comisiones y también hasta aún junta directiva pueden pelear varios. Y aquí es donde el partido de Yamatei, o sea, Vamos, tendría una oportunidad. Ok, ¿qué está ocurriendo entonces al interno del partido de oposición? Los jefes de bancada dicen no hay tal cosa, hay unidad dentro del grupo parlamentario, pero hemos estado viendo estas votaciones que parecieran indicar lo contrario. ¿Qué va a suceder en este momento? ¿Qué está pasando con el liderazgo de la UNE? Con una ex candidata presidencial en problemas legales, ¿hay autoridad, hay liderazgo en la UNE? Pues yo creo que las divisiones de UNE históricamente se han dado en distintas ocasiones. ¿Se recuerdan también cuando estaba casi seguro que llegaba Carlos Barreda, presidente del Congreso, y al final se cayó el proyecto precisamente por esas divisiones? Orlando Blanco trata de minimizar el problema indicando de que son solo 7 diputados, otras fuentes hablan de 14 diputados y que de cara a la toma de posesión en enero con un número de 52 diputados, muy posiblemente 25, prácticamente la mitad sean los que sean disidentes. Pero más que el proceso judicial de Sandra Torres, el problema es que está en la cárcel. Son 2 cosas diferentes y eso la debilita mucho. En un inicio, haciendo ejercicio de prospectiva, anticipamos que los problemas de la UNE se iban a acrecentar por la derrota electoral, que ante los números que presagiaban que iban a lograr ganar en segunda vuelta y no haberlo logrado, ya se le hacía cuesta arriba la negociación. Pero ahora, con su lideresa, porque reconozcamos que a pesar de estas divisiones, y mal que bien, ella sigue siendo la mandamás. Pero, obviamente, la posición en la que ella está es una posición que desquebraja al partido. Y aquí la pregunta sería, porque hay varios escenarios, ¿se van a ir solo contra Sandra Torres y tratar de negociar con el resto de la UNE? ¿Se van a ir contra Sandra Torres y también la UNE? ¿O, como los políticos suelen hacer por su naturaleza, van a negociar con ambos, tanto con Sandra Torres como con la UNE? Porque si bien no hay transfugismo ahora por la ley respectiva, puede haber cooptación de votos. Y entonces no necesariamente los tengo que pasar a mi tienda. Que se repita aquel modelo de la bancada de todos, por ejemplo, todos que no renunciaron 2 de sus diputados, pero votaban básicamente eran de otra con la camisola verde, pero en esta iniciativa y en este caso quiero tus votos. Y entonces esa negociación política ha sido histórica. Recordemos que los políticos, su naturaleza es negociar más allá de los intereses nacionales y ellos siempre van a ver su propia agenda. Y esta no es la excepción. Pero aquí hay que notar en cuenta el reporte de prensa libre muy interesante, un actor que no hemos mencionado, Gustavo Alejos. Al parecer, detrás de este grupo también sigue estando Gustavo Alejos, que es como y ojo que él como sea omnipresente. Él como sea, y aún pegado a los casos de Sandra Torres, él está en su casa, pues, arresto domiciliar, mientras que la otra sí está en la cárcel. Eso le da a él cierta ventaja, ¿verdad? Para movilizar cualquier grupo que se quiera retirar de la UNE. Yo soy de la idea que realmente empiezan a moverse las aguas mucho ahí y sube el precio del voto. Eso es realmente para ellos. Porque en este momento a nadie le conviene irse, ¿ya?
Pero eso no quiere decir que no suban el precio del voto, pues, o sea, y no quiere decir que tampoco no se vayan en cierto momento si la estrategia va a ser así. Estos que digamos, serían la facción rebelde, entonces tendrían que empezar a presionar porque la UNE desaparezca lo más rápido posible porque es conveniente para ellos. Y si llegan así a enero y las cortes son seleccionadas, no digo elección de cortes, sino selección de cortes suprema. ¿Qué papel va a jugar este grupo? disidente? Este grupo se va a volver bisagra. Y yo creo que ese es el temor que debe tener Blanco, que debe tener Taracena, que debe tener Argueta, ¿verdad? Que este grupo se va a volver bisagra. Y entonces todos los otros partidos van a ver a este grupo, no al otro. Claro. Y ese sí es este es un escenario que tiene que también considerar digamos, el tradicional liderazgo de. Y yo no estoy muy seguro, y tal vez ahí sí difiero de lo que decís en términos de la señora está presa. Estar preso ya nos dimos cuenta que sí hay cierta restricción, pero un poquito de restricción. Rápido se acomodan y rápido saben cómo sacar los mensajes, los recursos y todo desde donde quiera que estén presos. Y sigue la cosa, presos o no presos, siguen la cosa. Tratando la fiesta de aquellos, nos dimos cuenta que todo el crimen y toda la estrategia, sí pueden los mareros, sí puede el sector 11, sí pueden los ¿crees que narcos? la influencia de Sandra Torres sigue estando intacta en la UNE como el primer No día? intacta, creo que fue golpeada, pero creo que las piezas se están pegando ahorita, están regresando, y mucho de esto podría ser también, digamos, cierto orden después de haberse sentido traicionada por muchos de los que, ¿verdad?, lograron un espacio, pero ya no lucharon en segunda vuelta. Digamos, creer que culpa de ellos. Alcaldes, diputados distritales. You name it, ¿verdad? Vos ponés todos los que querrás ahí, era gente acercada, hasta abogados que estaban cerca de ella que al final terminaron traicionándola. Y entonces ahora ya con más serenidad y con más paciencia y con más silencio desde la cárcel, ya ver la cosa desde otro ángulo. Si la cárcel lo que les da a muchos es tiempo para pensar, es tiempo para hacer estrategia, es tiempo para reflexionar. Lo que no te da una campaña, lo que no te da la calle, lo que no te da el día a día fuera de la cárcel a varios de ellos. En el ajedrez de esta selección de la Corte que menciona Estuardo, creo que cuando movió pieza, la Corte de Constitucionalidad replanteó el escenario de la jugada que estaban haciendo diferentes sectores para impulsar a sus candidatos a la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. El hecho de que se da por descontado de que será el próximo Congreso el que seleccione esta Corte, también puede haber provocado que esta presión se incrementara para el grupo disidente de la UNE, porque se convertirán en esta bisagra que puede definir los nombres de los próximos magistrados. Sí, además yo insisto, estar en la cárcel es muy diferente. Yo creo que además la animadversión que se tiene contra Sandra Torres es una palanca de negociación, porque recordemos que dentro de la cárcel un Gustavo Alejos puede hacer hasta fiestas y tiene una capacidad y una flexibilidad para Gustavo operar. Alejos y todos los reos, y si no, mira la fiestona que se acaba de echar. Si yo enfoco mis baterías contra un personaje y empiezo a hacerle la vida imposible a la cárcel, es una herramienta y un mazo para poder negociar. Yo creo que es fundamental el alcance del fallo de la Corte de Constitucionalidad, porque ya se habían movido muchas piezas. Empecemos viendo cómo la convocatoria se hizo con mucha anticipación y luego viene precisamente la misma CC y dice, no señores, hay que hacer de nuevo la convocatoria, es demasiado anticipado. Y luego las negociaciones que habían hecho, incluyendo Gustavo Alejos, el rey del tenis y todas estas personas que estando dentro del Mariscal Zavala o fuera del Mariscal Zavala representan, porque aquí no perdamos de vista una cuestión. La gente normalmente le echa la culpa a la clase política. Y sí que los políticos, pero los políticos, ¿quién los financia? ¿Quién creó esa clase política? Realmente el problema es más estructural. Y yo creo que definitivamente no deberíamos descartar y dar por sentado de que en enero en adelante se van a elegir las cortes. Este Congreso nos tiene acostumbrado a hacer cualquier cuestión y se pueden sacar de la manga cualquier cosa para presionar a los señores del Consejo de la Carrera Judicial o hacer cualquier cosa para poder nombrar una corte, porque no es poca cosa. Muchos de ellos incluso están señalados de procesos judiciales, van a ser perseguidos y para ellos ahorita la cooptación total del organismo judicial es mucho más importante. Ya pasaron las elecciones, ahorita lo más importante es eso.
Y si no tienen jueces, no tienen magistrados que les faciliten la vida en el montón de procesos que tienen una gran cantidad no solo de diputados, sino de personajes que están relacionados con esos diputados. Bueno, vamos al primer corte. Al volver regresamos con más de lo que sucede en la Unidad Nacional de la Esperanza, pero también de algo que ya había adelantado Estuardo. ¿Cómo va el proceso de cancelación de la UNE allá en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Se va a acelerar, se va a agilizar o están a paso lento? De eso hablaremos luego de la pausa. La etiqueta de la noche, SF, UNE dividida. Les digo, les adelantaba qué está sucediendo en la UNE, pero otro proceso que pareciera caminar a un ritmo diferente a lo que se discute en las organizaciones políticas es el Tribunal Supremo Electoral. El proceso de cancelación de un partido político puede en algunas ocasiones llevar incluso meses, y hoy se le preguntó al encargado del Tribunal Supremo, al vocero, cómo iba este proceso. Él dice que aún faltan ciertos informes de algunas dependencias para ir avanzando en este proceso legal, que, como dice Estuardo, si se cancela sería otro escenario para los diputados disidentes. Imagínate, se cancela la UNE. Digamos, los disidentes son los que estarían más beneficiados, pongámoslo así. Esa sería una dispersión de 52 diputados que posiblemente unos seguirían lo clásico, van a formar otro partido, pero entran 10, 12 gentes ahí y logran 11, 12 gentes solo para poder hacer una bancada y poder tener eso. El resto, creo que el grupo más grande, siguiendo la lógica de lo que decías de los intereses, no de buscar aún el consenso para entonces tener una legislación suave, por lo menos menos tensa, pongámoslo así, para poder tener una agenda. Porque es obvio que Yamatei y asociados van a llevar o van a tratar de poner una agenda al Congreso de la República, y los que se queden entonces entrarían al partido de Yamatei. Lo cual vimos que sucedió con el partido FCN Nación, ¿verdad? Pregunto, ¿es un movimiento inteligente de vamos a aceptar a todos estos parlamentarios en algún momento si esas circunstancias se dieran? Mira, aquí fingirse ahorita vírgenes, los de Vamos, y Yamatei y todos, no le conviene. Pero ese fue un golpe que fue un parteaguas para Jimmy Morales en aquel momento. Sí, digamos, Vamos, va a cometer ese mismo error. Dice que él no pudo, y el gran clavo que hubo ahí fue que él mandó a decir que no querían al marihuano. ¿Cómo se llama el patojo que está jugando marihuano? El diputado Jordano. El diputado Jordano, el marihuano. Y los del Congreso le mandaron a decir casi que tu madre, pues, ¿verdad? Disculpa, pero cada voto cuenta aquí. Y en el realpolitik, en la política real, a Yamatei le conviene cada voto en el Congreso. No juguemos tampoco a que no son hermanitas de la caridad las que están ahí, y aunque fueran, ¿verdad? Igual les conviene el voto. Entonces, miren, disculpen, pero no se pueden poner así, no se pueden poner exquisitos ni melindrosos ahorita en estos momentos. Ellos necesitan los votos, y entre más diputados tengan, aunque sea el marihuano, ya no va a estar, pero aunque sea otro, pues les conviene. Y no vería. Ahora, ¿por qué otros no se mueven, de otros partidos no se mueven ahí? Porque todo el mundo está pensando dentro de 4 años. Si la campaña para 2023 ya inició. Los únicos que no hemos visto que ya inició la campaña somos nosotros, pero ahí ellos, toda la población no ha visto, pero ellos ya están en campaña 2023, y entonces ellos están viendo su reelección. El escenario para los disidentes mejor sería: desaparece la UNE, todos dispersos, y muchos se iría, un buen grupo, no todos, pero un buen grupo se iría al Vamos, ¿verdad? El otro escenario es, otro grupo formaría casi que su propio partido, lo cual a Gana no le hace falta un montón ahí en el Congreso, y otros pues se quedarían independientes hasta poder decidir. Conste que eso no es transfugismo, por lo menos ese es el precedente que tenemos, que varios participaron para reelección, porque el argumento fue: mire, yo no me cambié voluntariamente de partido,
Yo pertenecía al partido y nunca me salí. El problema es que el partido desapareció. ¿Yo qué hacía? Tú me fui a otro partido. Era un eso espacio gris de la Sí, ley. es el espacio gris de la ley, pero mientras siga el TSS tuvo que Pero ya hay aclarar. presidente, pues, o sea, por lo menos, yo no sé si el presidente cuenta en Guatemala, pero por lo menos debería contar algo. Y ¿verdad? hay una cuestión, se hace mucho énfasis en la desaparición de la UNE por el proceso que tiene. Pero recordemos que FCN, que Viva, Son que 11 todos, partidos. 11 partidos en proceso de disolución. Yo no Creo. sé si ese terremoto político el sistema lo vaya a aguantar. Habría que preguntarse si realmente conviene en la realpolitik una desaparición de la UNE. Bueno, Recordemos, ¿a quién le puede convenir? Eso sí, José Alfredo. porque es más fácil, siento yo que Vamos está consciente de una debilidad que tiene. Con 16 diputados no puede gobernar estos 4 años. Eso es... Y tiene político, que digo. romper esa debilidad política, y la forma más inmediata es por medio de la UNE con una serie de escenarios, porque es más fácil que reclutar dentro de un montón de partidos. Pero recordemos de que no solo es la UNE, esto es vital para el análisis, porque, puchica, FCN, Creo, PAN, Viva, Valor, UCN, todos, ese terremoto político prácticamente estaría siendo un nuevo sistema político. Y no llegan, digamos, aún en alianzas. Digamos que permanecen los 52 diputados de UNE y permanecen los 16 que tiene Vamos, no llegan. No, Les hace hace una falta bancada Está fuerte. demasiado atomizado, son 19 bancadas. ¿Cómo va a lograr Vamos alinear intereses de estos mini Del grupos? de 68 bancada? todavía necesitas el 69, el 70 y hasta llegar. Conste que ahora son 82 para mayoría simple. Y con una personalidad como la de Yamatei, porque yo separaría lo que es Vamos del candidato presidencial. Y yo creo que ya se empieza a ver las diferencias entre uno y otro. No porque tenga una naturaleza política diferente, pero sí la forma de conducir. Y yo creo que el tipo negociador no existe en Yamatei. Es más autoritario, más vertical, y eso será fundamental. En política, quien no negocia está muerto. Pero yo creo que ese congreso tan atomizado de 19 bancadas tiene que romperse a través de la negociación política, porque si no va a ser una ingobernabilidad peor que la que nos condujo al serranazo, porque recordemos que el serranazo se da precisamente por esa ingobernabilidad y porque el pisto no alcanza, porque es como la extorsión. Quien paga 5,000 al rato paga 15,000, al rato paga 100,000 y nunca termina de pagar la extorsión. Y en política es exactamente lo mismo. ¿En qué términos entonces mejor debería de negociar Vamos con esta nueva decisión o con este grupo de la UNE? Porque irlos a buscar por determinadas iniciativas de ley puede provocar lo que dice José Alfredo y también lo que mencionaba Estuardo, encarecer este voto. Entonces, una manera de negociar de forma política legítima con estos nuevos grupos parlamentarios, ¿cuál podría ser? Mira, lo dijo un expresidente y lo dijo claramente, y si no lo entendimos, si no lo agarramos en el aire, pues que él prefería, después que él creía que podía negociar con todos los diputados, que él prefería mejor negociar con jefes de bancada, que era más barato. Y barato en términos de dinero, o sea, es mejor le doy una bolsa de pisto, una mochilona al jefe de bancada y él que la reparte. Entonces lo que hace el jefe de bancada es 1 para ti, 1 para mí, 2 para mí, otro para ti, 3 para mí, otro para ti. Así empieza. De ahí llegan 100 para mí, 17 para ti. Entonces el jefe de bancada siempre se queda con la mejor tajada. Pues de ahí la decisión de querer ser jefe de bancada, porque también es el que parte y reparte, se queda con la mejor parte. Pero ese es un problema que se tiene. La atomización, como decía José Alfredo, la atomización es la receta para básicamente la paralización del Congreso. Y es correcto, un preserrano, ¿verdad? Ahí tenemos el escenario preserrano, ¿verdad? Imagínense un escenario de bloqueo frente a la selección e integración de cortes. No, mira, lo que va a haber es básicamente que no va a pasar, no va a poder ni siquiera discutirse algo. Ahora, estos días ha sido sorprendente que por lo menos han podido discutir algo. No digo discutirlo porque en realidad en el Congreso no discuten, esa capacidad no la tienen. Pero por lo menos aprueban algo, pues, ¿verdad? Ahí ya aprobaron, ayer precisamente tuvieron algunas aprobaciones. Lo que les interesa, eso sí lo entienden y lo aprueban, ¿verdad? Entonces, aquí está. Pero también otra posibilidad es que en esa atomización pueda empoderarse el mismo presidente. Porque sí puedes ver que va a ser difícil para el presidente un Congreso atomizado, pero si lo puede voltear, porque eso lo puedes voltear también.
esa precisamente, esa puede convertirse en una ventaja. ¿Verdad? ¿Y por qué una ventaja para un presidente? ¿Verdad? Básicamente que el presidente se queda sin la presión ¿cómo se llama? Del Congreso, porque están peleándose todos ahí, ese canibalismo que se tienen ahí, chuchos y gatos. Y entonces el presidente al final se queda solo y decide no meterse en esa cuestión. Tiene una agenda, pero va a buscar agenda paralela. Supongo que los estrategas de Yamatei ya le tienen su plan B, ya le tienen su plan C, y ya le tienen estos escenarios que nosotros estamos hablando. Y como son excelentes asesores y estrategas, han de tener 20 escenarios más que nosotros no conocemos. ¿Verdad? Pero todos los escenarios pasan por la UNE. Es más fácil que yo negocie gobernabilidad con el partido mayoritario a que empiece a negociar con bancadas enanas, porque recordemos que después de la UNE, la grada, cuando uno mira la gráfica, la grada que hay después de la UNE, es enorme. Es enorme. Bueno, pero estamos hablando de esa UNE de 50 y pico diputados, ya pero de 30, es más fácil de 20. En cualquier escenario negociar con ellos, ya sea que se parta la bancada, ya sea que se vuelva a unificar, pero en todo momento el punto es que cualquier negociación pasa por la UNE. En cambio, de la otra forma, perdón, la UNE como está ahorita, José Alfredo, la UNE como está ahorita, ya en 3 pedazos la UNE, imagínate. Sí, habría una atomización que yo creo que no le conviene a nadie también, porque sería ingobernable. Ya este país cada vez es menos presidencialista, el poder está en el Congreso, en la 9ª Avenida. Y si no negocias gobernabilidad ahorita, porque no puedes esperar el 14 a las 14 para ver qué hacer. De hecho, una de las primeras pruebas de Alejandro Yamatei y de su grupo será el presupuesto 2020. Dirán, bueno, pues si no tiene representación parlamentaria, pero mucho de lo que ellos puedan influir en los diputados, recordemos que es el presupuesto que ellos van a implementar. Es su primera prueba de fuego. ¿Cómo veremos qué tanta influencia, qué tanto pueden ellos lograr esa aprobación de un ejercicio fiscal para por lo menos tener las finanzas ordenadas el próximo año. Si desoyen al presidente electo y a su equipo, estamos viendo entonces signos de que va a ser una negociación difícil. El escenario para los estrategas del próximo gobierno, uno de los escenarios, y tal vez el principal, no es aprobado el presupuesto, tienen que trabajar con el presupuesto de este año. Ese es en este momento. Ahorita terminando septiembre, para mí ese es el escenario más factible de ellos. Y quedando ya solo octubre, y murió la flor, pues, ¿verdad? Y del presupuesto. Porque ahorita viene la guerra del presupuesto. No lo veo de otra manera. No veo que en esa atomización que sí, Alfredo, puedan llegar aún hoy a un acuerdo de presupuesto. A no ser que negocien joyas de la corona. ¿Cuáles son las joyas de la corona en el presupuesto? El listado geográfico de obras. Uno le dice... Las ONGs también. Las ONGs. Uno le dice el listado geográfico de obras a un diputado y empiezan a salivar, ¿verdad? Y es que ese es el punto. Que en política, porque aquí estamos, tal vez alguien puede presuponer que la UNE tiene el interés ideológico de no llegar a negociación. Eso es falso. Todos. Absolutamente todos transan con base a lo que acabas de decir, los intereses económicos que les van a beneficiar durante esos 4 años, a ellos, a sus familiares, a sus amigos, a sus redes. Y yo creo que la prueba de fuego para Vamos es lograr la aprobación de un presupuesto que les convenga a ellos para estos 4 años y negociar con la UNE. Porque es más barato negociar con el bloque fuerte y no con estas microbancadas que aportan muy poco y que te causa mucho desgaste estar con cada uno. Y que te sube el precio. Además, muchos jefes de bloque, porque hay algunos que no representan nada, que los mencionan y nadie los conoce. Pero que pueden bloquear agenda legislativa, eso sí, al no haber acuerdos, al no haber... El Congreso siempre ha manejado históricamente por un máximo de 10 personas. Ellos son los que mueven la maquinaria legislativa. Exactamente. Históricamente siempre, incluso me atrevería a decir que menos de esas 10 personas. Y de hecho en la UNE también es un grupo reducido. Y entonces eso permite una negociación, pero también obviamente con base a un estilo político tradicional del cacicazgo, de negociar con caciques. Pero la negociación, si no se hace ahorita y llegamos el 14 a las 14 con un presupuesto no aprobado, llegamos con esta atomización y con todos los procesos de cancelación de los partidos, esto es un polvorín. El sistema haría implosión y pasaría cualquier cosa en Guatemala. Y agregándole lo que decís, es que estoy haciendo el escenario mental, es ahorita, y eso estallaría en la selección de magistrados.
Sí. Ahí es donde, ese sería como el fin de la mecha, pues, ¿verdad? Y ahí, ¡pum!, ¿verdad? Porque ahí se puede... De hecho, ya tenemos con los magistrados televidentes ya tenemos un problema. Ellos no pueden estar un minuto después del, ¿cómo se llama? Del 13 de octubre, del plazo. Por la ley dice que no, que alguien que se esté un minuto más, ni el presidente puede estar el 15, no puede aparecer Jimmy todavía como presidente, el 15 de enero. Ni un alcalde, pues, que no haya ganado, no puede, el 16, no, porque ellos toman presión el 15, no puede aparecer como alcalde. Pero, oh sorpresa, el 13 vamos a llegar sin nuevas cortes jueces de cortes de apelaciones, Sí, magistrados. vamos a arrastrar eso hasta el próximo Entonces, año. ¿qué va a pasar? Aquí entra la CC. Y este va a ser otro. Y entra también la presión política, porque entonces ahí el Congreso va a tener que empezar a que jugar. ha pasado en otros organismos. Así es. Bueno, tengo que ir a una pausa, volvemos luego del corte. La etiqueta SF une dividida. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF une dividida. Hablabas del papel de la Corte de Constitucionalidad que ha tomado protagonismo en estos últimos días. En algunos ven como una salvaguarda la Corte, otros que ha venido a entorpecer procesos de por sí ya complicados. Pero, ¿qué papel tiene esta Corte aún que nos sorprende a veces con sus decisiones? Incluso con la polémica de la Comisión Anti-CICIG, también ya le han pedido a la Corte que se pronuncie sobre estos temas. ¿Cuál va a ser el papel de los magistrados? Mira, eso de la anti-CICIG es una cuestión de los que están preocupados, ¿verdad?, por lo que va a pasar. Entonces, viendo su futuro. Mejor, ellos están viendo su futuro. Ok. Lo importante es qué va a decir la Corte y José Alfredo, aquí yo no tengo ni idea en términos legales, en términos políticos posiblemente sí, pero decías cuando fuimos al Corte que ya pasó Contraloría con la Contraloría General de hasta Cuentas. que no tuvieron negociado un nuevo Contralor, no le dieron no se eligió. Fiscal General Fiscal General también ya pasó. En Guatemala los plazos cuando conviene Son sugerencias. Exacto. Sugerencias constitucionales. Cuando conviene también son sagrados y no podemos pasar del 13 de octubre. No. Pero aquí habría que ver el tamaño de importancia que tiene el bien común y los intereses nacionales con relación al cumplimiento de plazos. Porque si por cumplir plazos vamos a tener magistrados hechos a la medida y totalmente cooptados, como ya muchos hay, pues yo creo que el plazo deviene una cuestión no solo secundaria, sino incluso terciaria. Ahora, si se pierde el sistema de justicia totalmente. Se elijan ahora o se elijan en marzo del próximo año o en mayo del próximo año, igual van a ser hechos a la medida. El sistema está en riesgo. Pero creo que hay una diferencia, quizá no es la palabra sustancial, pero cuando varios hemos hecho el ejercicio de la conformación del Congreso 2020-2024, nos sorprendió. Yo personalmente la primera vez que hice el ejercicio pensé que me había equivocado, porque pensé que iban a tener el pacto de corruptos mucho más diputados. Y vemos que el FCN tiene el peor resultado en la historia del país de un partido oficial. Vemos que todos, que Podemos, que PAN, tienen resultados muy malos. Y esa atomización de 19 bancadas, así como funciona en contra de la gobernanza y de la gobernabilidad, también funciona en contra de la centralización excesiva de poder, porque ya vimos también que del otro lado las aplanadoras, tanto la aplanadora María del PAN como la aplanadora del FRG, la azul, pues tampoco funciona. Estamos en un callejón sin salida. ¿Y por qué? Porque somos reacios a entender que el problema es el sistema. Y es locura pretender resultados diferentes haciendo lo mismo. Si no cambiamos el sistema, vamos a estar en estos mismos juegos políticos en el 2023, en el 2027. Ahora, si el próximo Congreso elige, creo que hay una ventana, ninguna garantía. De eso estoy totalmente... Eso hay que reconocerlo, hay que hablarlo, porque no hay una ventana de negociación. No hay que ser ingenuos pensando que no hay intereses en la próxima legislatura. Y lo que decía Estuardo tiene razón. El sistema finalmente de selección de magistrados obedece a eso. Obedece a elegir cortes a la medida de quienes
son los encargados de seleccionar e integrar a las cortes altas Creo que del alguien país. que lo explicó muy bien fue, precisamente estabas aquí, José Carlos, ¿verdad? Ajá. Lo explicó muy bien de cómo este sistema al final ya no da más, pues. Y cuando no funciona un mecanismo, se crea otro y truena ese otro mecanismo, se crea otro y así hacemos de la ley un ejercicio casuístico. Pero de nos ensayo y error. nos fuimos de péndulo otra vez, ¿verdad? Nos fuimos de bancadas y aplanadoras, ahora nos fuimos a la atomización total y donde casi que se duplica el número de diputados. Entonces, o de opiniones de los 160 diputados que habrá el próximo año. Entonces, no estamos buscando el punto medio. El punto medio sería buscar el punto medio para entonces lograr gobernabilidad, pero eso no se está buscando. Y los diputados que van a llegar también tenemos que tomar en cuenta. Muchos, por no decir más de la mitad, son bastante, ponerlo de manera elegante, neófitos, ¿verdad? Son primerizos. ¿Verdad? Todavía sus colmillitos están chiquititos y sus garritas están así bien todavía, ¿verdad? Garritas así como que chiquititas, ¿verdad? Algunos los van a desarrollar rápido. Sí, no. Algunos las van a desarrollar de aquí a enero, pero versus ese monstruo, esos monstruos que se quedaron, ¿verdad? Porque comparable posiblemente solo con Lulo y Lilo, ¿verdad? Esos monstruos que se quedaron Lulo, Lilo y asociados. Recordarle a cierta audiencia que no, así por la edad, no disculpe, conoce pero yo quiénes eran estos personajes. Lulo y Lilo. Por favor. Era Baudulio Hichos y... Obdulio. No, es Baudilio Hichos y Obdulio, el famoso Lulo, que era... ¿Quién es el que está oyendo? Eran caciques de Oriente, ¿no? Exactamente, y el que era prácticamente el que tenía todas las fábricas de ladrillos y de adoquines. Sí, hay uno que está huyendo todavía. En el atentado aquel de Valiente Telles le quitaron un ojo. ¿No? Sí, entonces, pero estos sí manejaban el Congreso. Estos eran dos, pero que... Ahí no llegaban a 10, eran media docena y lo dominaban. No, y ojo que otro grupo que también llegó a una fuerza impresionante fue el grupo de Mario Estrada. Era Lulo Chinchilla. Era Lulo Chinchilla Vega. Ahí está, Obdulio Chinchilla Vega era la que... Pero Mario Estrada, el grupo de Mario Estrada también llegó a un y reconozcámoslo. Y sin candidato. Sin candidato. Y el número de alcaldías, ojo. Muy buen número de alcaldías y un grupo fuerte en el Congreso de la República que me imagino van a querer jugar también un papel de bisagras también el próximo. Totalmente, acuérdate que la bisagra al final es la que más cobra, ¿verdad? Y no, es la que logra estos 10 votos que son los que siempre hacen falta, los preciados últimos 10 votos. Un voto puede inclinar, si no miran el poder local, nunca se puede despreciar un voto. Un voto te puede definir un alcalde y muchas veces sucede. Y aquí regreso a lo que preguntabas de Yamatei, que Yamatei no se puede poner ahorita melindroso, delicado y decir, ay, es el diputado, no. Ese tampoco, pero no puede. O sea, no sé él, pero no, el partido pues de Yamatei, no se puede Vamos poner a ver a un Yamatei ¿no? mucho más pragmático que lo que conocimos en las campañas, que tiene un carácter que, bueno, pues... El temperamento es un 85% biológico. Y lo que decían las viejitas, genio y figura... Hasta la sepultura. Hasta la presidencia. Hasta la presidencia. Se estaban refiriendo las viejitas sin ir a la universidad al temperamento. Y ese no cambia. Ese es con el que naces y te mueres. Y yo creo que, bueno, dicho más empíricamente, la cabra siempre busca el monte. Y la personalidad de Yamatei no sé si pueda cambiar en estos 4 años. Yo creo que toda esa trayectoria que conocemos de una persona irreflexiva, impulsiva, esperamos que no por el propio bien del país, porque mal que bien, puedo estar de acuerdo o desacuerdo con él, dependemos ahora de esos 4 años de gobierno y su temperamento. Pero yo creo que junto con el temperamento también, y ojalá así funcione, por lo menos creo que los estrategas deben verlo, tiene un vicepresidente que es bastante lo opuesto en términos de temperamento y en términos también de un poco más de frialdad para ver la cosa, de avanzar, logremos negociaciones, mejor lograr acuerdos, de no pelearse. Entonces creo que podrían, si es que funcionan como dupla, ¿verdad?, establecerse más como fuego y agua, pues, en cierto momento. Okay. Y ese rol, o sea, el vicepresidente
o el futuro vicepresidente sí tiene una Pudiese ser una el gran operador responsabilidad. político con el Congreso de la Creo que República. debiera ser el operador político. Bueno, vamos a la etapa de las conclusiones. ¿Qué va a pasar con la Unidad Nacional de la Esperanza? Vemos esto ya de manera inequívoca, una división a futuro. A eso vamos, aunque se mantengan en el mismo partido, pero votando diferente. José Alfredo. Pues yo creo que muchos estarán esperanzados de que la división se profundice, continúe, pero recordemos que estamos hablando de políticos y el político tiene como eje transversal la negociación. Yo creo que sería una posición más viable e inteligente negociar con la actual UNE. De hecho, el mejoramiento de las condiciones de Sandra en la cárcel, el proceso mismo de ella, el proceso de cancelación del partido pueden ser herramientas de negociación, porque aquí lo que interesan son los votos. Eso está como cuando me hablan de la existencia de una pretendida izquierda en el Congreso, pero a la hora de votar, votan con la mano derecha. Ajá. Entonces, en política eso es fundamental, la negociación. Yo creo que al final se impondrá, porque no creo que vayan a sancionar a todos estos partidos, porque estamos hablando de crear un nuevo sistema de partidos políticos, que ya vimos que no son esencialmente partidos políticos, sino maquinarias electoreras. Y como bien decía Estuardo, la campaña inició, desde hace, yo creo que antes de la segunda vuelta Sí, antes empezó. ya estaba la campaña. Ya estaba la campaña a Pero vapor. creo que se va a imponer la negociación. Los términos de esa negociación son los que todavía estamos por conocer. ¿Será que se puede negociar para que Sandra Torres termine ya con el liderazgo de la UNE y negocien que se quede la UNE sacrificando a su secretaria general y eterna candidata presidencial? ¿O se va a mantener la unidad y ella y el partido van a negociar con el poder? Porque yo creo que aquí la jugada de vamos, tienen que romper desde ahorita la debilidad legislativa que tienen en el Congreso. Y buscar Si aliados. llegan el 14 a las 14 con 16 diputados y sin negociaciones y con un presupuesto que no ganaron, ya tenemos un inicio totalmente de Difícil. ingobernabilidad. Conclusión, ¿qué va a Y pasar? la debilidad, y continúo la oración, y la debilidad de Vamos en el Congreso es debilidad de Yamatei en la presidencia. Sí. Y por eso es que tiene que decir en cierto momento, aún si se separa de lo que intentó hacer Jimmy también al inicio, ¿verdad? Casi que hacer una separación total y, digamos, una bifurcación a partir del Congreso, pero no pudo porque entendió que sin el Congreso tampoco no puede llevar las cosas adelante. Y yo regreso a que esto va a seguir dividiéndose y que vamos a llegar a la selección de magistrados suprema y apelaciones, no sé, posiblemente marzo, junio del próximo año, pero que tenemos algo urgente ahorita. Este país es solo de lo urgente, no es de lo importante ni el mediano y largo plazo, sino es de lo de ahorita. El 13 de octubre, ¿qué va a pasar cuando termine el tiempo de esta corte? Y nos vamos a quedar como ya tuvimos un año, ¿verdad? Que aquellos entraron a huelga y no había sistema de justicia en Guatemala, o por lo menos no había operadores, y luego creo que la UNE... creo que los que están queriendo irse están enviando un mensaje hacia el liderazgo mismo de la UNE que tienen que entenderlo. Y vamos a ver qué cambios pueden suceder entonces dentro del partido de oposición. Muchísimas gracias, Estuardo, José Alfredo, se nos ha terminado el tiempo. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro.